Cielos grises hoy, un día gris, tiempo desapacible que acompaña las emociones fuertes de este día en el que se cumple un año, se lo estamos contando, de la peor catástrofe en Valencia. Y con este día grisáceo vamos a emprender esta tertulia. Lo primero es saludar hoy en nuestra mesa a Mireia del Pozo, a Marta Nebot y a Maribel Sánchez de Aro. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es inevitable empezar hablando de aquel tsunami terrible de agua y lodo que lo arrastró todo, que dejó 229 muertos. Vimos a los voluntarios sosteniendo a los afectados en los primeros días ante la inacción institucional, y un año después la zona cero sigue luchando por recuperarse, no podemos olvidar eso. Hay mucho por hacer, mucho por arreglar. Mientras la jueza investiga por qué Emergencias de la Generalitat no alertó a la población a tiempo, algo cada vez más inexplicable. Un año después, la Comunidad Valenciana vive un día de luto oficial, más el duelo íntimo, por supuesto, de familias, de amigos, más difícil para dos de los casos en los que aún recordamos no han aparecido los cuerpos. Mientras tanto, la vida pues intenta seguir su ritmo, ¿no, Maribel? Sí, si hablamos de recuperación económica, mucho más rápida para las pequeñas, para las grandes, mejor dicho, para las grandes y para las medianas empresas, más lenta para las pequeñas, más lenta para los autónomos, porque se estima que un 10% ha bajado la persiana. Las ayudas escasas, a cuentagotas, la Generalitat explica que ha ejecutado 2.500 millones de euros para infraestructuras y ayudas, y el Gobierno central eleva su cifra a esos 8.000 millones que incluyen al consorcio de compensación de seguros. Bueno, un año después, Marta, ¿qué reflexión puedes hacer? Hoy estamos con las víctimas, con sus familiares. No quisiera que hiciéramos demasiada sangre de la política, de las irresponsabilidades absolutas que estamos viendo, pero algo hay que decir. Claro, el problema es que la situación política de la Generalitat Valenciana suma dolor al dolor. Ese es el problema para mí. Si no, efectivamente, hoy no deberíamos hablar de política. Hoy deberíamos hablar de ellos, de cómo están intentando reconstruir sus vidas, de qué les falta, de qué no, de si la ayuda psicológica está siendo toda la que tiene que ser, de ellos. Tendríamos que hablar de ellos y solo de ellos. Sí. Pero claro, es que su revictimización no ha parado ni un solo día. Y Mazón no lo pone fácil, ¿no? Porque que siga empeñado en estar ahí, en burlarse de las víctimas directamente. ¿Qué opinas, Mireia? Pues estoy absolutamente de acuerdo contigo, David, en que no es día de políticas, que aquí lo importante son las personas, las víctimas y sus familiares. Nosotros, al cabo de 2 días de que sucedieran estos hechos, nos fuimos para Valencia para ayudar psicológicamente y dar el acompañamiento, porque el bienestar pues es fundamental, y íbamos con la intención de ayudar a familiares, ¿no? A esas personas que hubieran perdido pues a alguien directo. Y la realidad fue que a quien tuvimos que ayudar en primera instancia fueron al cuerpo de bomberos, claro, de lo destrozados que estaban recogiendo a los muertos, y bueno, eso era tremendo. Entonces creo que cada 29 de octubre pues homenajeamos a todas estas personas que perdieron la vida y que les ha cambiado para siempre, porque no nos olvidemos que las personas que se han quedado aquí recuerdan muy bien todo esto. Pues para verlo de una manera no bonita, pero sí desde un homenaje, un reconocimiento y estar a su lado, todo el apoyo. Cuando hay una catástrofe siempre hay, bueno, pues alguna imagen positiva, ¿no? Y yo creo que esas oleadas de voluntarios cruzando los puentes, yendo con las palas, estudiantes haciendo kilómetros a pie para ir a ayudar cuando no llegaba la ayuda, porque en esas primeras semanas se habló mucho de solo el pueblo salva al pueblo. Sí. Lo que pasa es que eso tenía una intención política. A mí me dolió. A mí me dolió mucho. Era un poquito perverso. A mí me dolió verlo así, que todavía haya llegado hasta aquí, que todavía en muchas cabezas haya culpas repartidas, que a mí me parece que es negar el estado de las autonomías en el que vivimos. Nadie se plantearía que aquí en Madrid hubiera venido el Gobierno central y hubiera cerrado Madrid si Ayuso no hubiera querido.
Imaginaos eso, ¿no? Pues en Valencia yo creo que pasó igual. Nadie podía tratar de plantear el hecho. Yo pensé que nadie iba a ser capaz de plantearlo y sin embargo Feijóo lo planteó, ¿no? De que desde el gobierno central se cortara la cabeza de quien estaba al frente y se impusiera a alguien desde Madrid en momentos críticos, en los momentos en los que el que conoce el terreno, el que conoce al personal, el que tiene ventaja para gestionar, ¿no? Aquella fue una frase, yo creo que nació bien intencionada, pero que rápidamente la ultraderecha se hizo con ella y perdió todo su buen sentido. Claro, y España es un país muy solidario, es admirable y es emocionante, y es verdad que ver aquel puente que recorría a los voluntarios una y otra vez todos los días a pie para ofrecer su ayuda era más que emocionante, pero que eso implique que el Estado no funciona y que es la gente la que tiene que hacer las cosas solos, es un error. Que la gente se tomara la ayuda por su mano. Totalmente. Y que en lugar de escuchar a los especialistas, a los que sabían, pretendieran arreglar cosas que igual en algunos casos no se arreglaron, sino que se empeoraron, como por ejemplo las alcantarillas acabaron rebosando porque no se estaba haciendo como se debía, porque la gente no sabe, obviamente, ¿no? Y el hecho de que el pueblo se habla al pueblo, ¿qué pasa? Que la policía, los bomberos, esos bomberos que lloraban, como decía Mireia, que no podían más, que se dejaron el alma, todos los servidores públicos que se dejaron el alma, toda esa gente no nos ayudó, el Estado no ayudó, en serio. Por supuesto, es negar que somos un país muy grande, ¿no? Entiendo lo que decía Marta, es verdad que también se hicieron cosas muy bien, sobre todo en el sentido de la solidaridad, de la ayuda, de la gente que se jugó la vida, policías nacionales, locales. Mira, ayer oí una entrevista con una forense, a los forenses se los movilizó a todos de inmediato, y ellos, que están más que habituados a tratar con la muerte, a tratar con cadáveres, estaban destrozados. A las 24 horas ya decían que no podían más. En fin, un año después, poco a poco se va desenmarañando todo lo que se hizo mal, que fue mucho, y hoy tenemos que recordar que también se hicieron cosas bien. A las 6, en menos de hora y media, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como decíamos, funeral de Estado presidido por los Reyes, un acto laico, también con las máximas autoridades autonómicas, provinciales y locales, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de toda España, y allí va a estar nuestro compañero Juan Ramón Lucas. No va a estar, está allí ya al frente de esa retransmisión en directo de ese funeral aquí en Radio Nacional. Juanra, buenas tardes. Ya habéis hecho un magnífico programa esta mañana, os he estado escuchando y ha sido muy, muy emocionante y te doy la enhorabuena, Juanra. Muchas gracias, compañero y amigo. ¿Cómo se va a desarrollar ese funeral? Sabemos que Lara Siscar, periodista valenciana, leerá la lista de los fallecidos en Valencia, pero también en Castilla-La Mancha, en Andalucía, ese total de fallecidos. Hoy es una jornada muy especial en este lugar, en esta ciudad de las artes y las ciencias. Luce el sol, eso potencia la capacidad luminosa que tiene este lugar especial. Y aquí dentro de muy poco, pues como dices, se va a iniciar el funeral. Las víctimas van a ser protagonistas, va a haber tres de ellas que van a tomar la palabra. Tomará el jefe del Estado, el rey Felipe VI, la palabra también en este acto, en el que estarán presentes las principales autoridades del Estado, naturalmente empezando por el jefe del Estado, y también presidentes autonómicos, representantes del mundo empresarial y de las organizaciones que han llevado la voz en este último año de las víctimas, aunque no todas, porque algunas, como sabéis, pues han dicho que no querían estar presentes si estaba aquí el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Monzón. Muy controvertida esa presencia de Carlos Monzón, del que cada día siguen saliendo nuevas informaciones, más y más datos sobre lo que hizo y no hizo ese 29 de octubre hace un año. ¿Qué ambiente hay respecto a esto, Juanra? Pues ahora mismo, con respecto a eso, en las zonas afectadas, pues hay un ambiente muy crítico hacia Mazón. Fíjate, si en las últimas encuestas se daba por hecho que el 75% de la población en Valencia al menos, y entre ellos el 65% de los votantes del BP estaba contra Mazón, en las zonas afectadas por la riada ese porcentaje aumenta considerablemente, y la atmósfera que se puede palpar es esa. Aquí ahora, en la hora previa al encuentro, pues están empezando a llegar ya las autoridades, hay un despliegue policial, como podéis imaginar, importante, y los medios de comunicación pues estamos ya tomando posiciones para empezar a contar todo lo que aquí va a acontecer a partir de las 6 menos 20
aproximadamente, que será cuando llegue el jefe de gobierno. 5 minutos después llegarán los reyes, y a partir de ese momento, después de los saludos, los encuentros con las víctimas que se van a producir también, espero que podamos tener imagen y testimonio de ello, pues se desarrollará todo este funeral, que durará aproximadamente 1 hora, y que la señal la va a dar Televisión Española y Radio Nacional de España. La radio pública pues transmitirá en directo con Lara Hermoso, con Carlos Núñez y todos los compañeros de Valencia y los de Madrid desplazados aquí a hacer la cobertura en este día tan especial, tan emotivo y tan un poco de todos. Juanra, llevas desde muy temprano hablando con las víctimas, ¿no? Con personas que han perdido a sus padres, a sus hijos, a quienes luchan por seguir adelante después de esta dana. No sé con qué sensaciones estáis los compañeros, con qué sensaciones estás tú ahora mismo. Congoja. La sensación es, tienes el corazón en un puño, porque ves, y hemos estado haciendo el programa en la orilla del Barranco del Pollo. Hemos visto el destrozo, la desolación, las heridas que todavía permanecen abiertas, que se ven porque son físicas, pero las que no se ven son más intensas y se palpan. La sensación, la atmósfera es... mira, por una parte, y empezaré por lo grato, agradecimiento de las personas que pasaban por allí, las personas con las que hemos hablado, que los medios de comunicación nos ocupemos de ellos, no nos olvidemos de la dana y sus secuelas. Y por otra parte, pues una sensación de que hay que seguir peleando. Lo hicieron desde el primer día, hay que seguir peleando, levantándose y haciéndolo porque no queda más remedio. Y hemos hablado con personas que han perdido todo y además han perdido a familiares muy cercanos. Una de nuestras invitadas ahí perdió esa noche a su marido y a su hijo de 3 años, y ellos también, dentro del shock que todavía se mantiene, pues miran hacia adelante en un día que ciertamente todavía no ha terminado. Aquel 19 de octubre de 2024, en la evocación que hoy estamos percibiendo y viviendo, sigue vivo, todavía no ha terminado. Gracias, Juanra. Congoja, esa palabra está muy bien elegida, un nudo en la garganta, creo que lo tenemos todos hoy, recordando lo que no hemos podido olvidar. Yo creo que ninguno ha podido olvidar lo que se vivió ese día. Mucha suerte en esa retransmisión, te estaremos escuchando, mucho ánimo y ya por ello. Un abrazo. Un abrazote grande. Os quería preguntar a la mesa, ¿cuál ha sido vuestro primer pensamiento esta mañana después de la catástrofe, 1 año de la catástrofe de la dana? ¿Qué os ha venido a la cabeza esta mañana? A mí me ha venido mucha tristeza, la verdad, pensando en todas esas personas que se fueron y las personas que han quedado, y como algunas de ellas pues las conocí y lo que vivieron y todo, pues la verdad es que al pensar en ellas yo esta mañana tenía una tristeza muy profunda, porque es que nos puede pasar a cualquiera, es que realmente es eso. Yo, la verdad que hace 1 año que alrededor de la dana lo que me acompaña es impotencia y rabia. Yo no, o no pongo en práctica mi empatía, o si la pongo, eso es lo que siento, esa es la verdad. Porque yo me pongo en la piel de los familiares que hoy van a ir a ese homenaje y los que han decidido no ir. Y yo no sé si podría soportar que el presidente de la Generalitat lleve 8 versiones y que esta mañana se haya atrevido a improvisar un discurso lamentable, en el que no ha hecho ni un solo mea culpa. Yo no sé cómo se digiere eso. O sea, yo no podría. No sé cómo se hace. Ha habido muchas víctimas que no van a ir porque creen que no, físicamente, o sea, no pueden soportar eso. Los psicólogos les han recomendado a muchas de ellas que no vayan. Exacto, y además es que nos decían, dice, pero ¿cómo nos va a poder mirar a los ojos? Dice, es que no sé ni cómo puedo reaccionar. Entonces, y comprendo perfectamente, porque es terrible. Es terrible, o sea, más allá de que él sea el presidente y a un nivel más humano, no debería ir. Es que si te están diciendo víctimas que no vayas, vamos, estoy yendo a un nivel muy, muy humano y muy personal. Ha demostrado que no tiene la más mínima empatía, ni la más mínima piedad, ni el más mínimo sentido común. En fin, vamos a cambiar de asunto. Enseguida volvemos. Radio Nacional de España, la radio por delante. Este jueves y viernes, 4º concierto de la temporada en el Teatro Monumental de Madrid.
El director Jaime Martín dirigirá una noche dedicada a Brahms, en la que se interpretará un requiem alemán opus 45 con la soprano Katerina Nesikova y el barítono Christian Himmler, junto a la orquesta y coro Radio Televisión Española. Te esperamos este jueves y viernes a las 7:30 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid y el viernes también en directo en Radio Clásica. Radio Nacional de España. Hacía referencia a Marta Nebot y Mireia a la salud mental de los afectados por la DANA. Mucho se ha hablado de esto y mucho tenemos que hablar. Y nuestro siguiente tema está muy relacionado con esto, y porque hoy es un día importante, es el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Mira, es un día para reconocer el valor de cuidar, la necesidad de corresponsabilidad social, qué importante, ¿no? Con el respaldo del Instituto de las Mujeres a través de una iniciativa, Maribel, que nos ha parecido muy interesante. Sí, es el Mapa de Cuidados. Es una plataforma digital que está financiada con fondos europeos y que centraliza el acceso a recursos, a servicios, a ayudas, a prestaciones disponibles. Porque de un día para otro la vida de una familia normalmente ha dado un vuelco y muchas veces pues nadie sabe qué hacer. Pues de ahí la utilidad de esta web, que da información tanto a nivel estatal como autonómico, porque son más de 1000 fuentes con información detallada de pasos a seguir para acceder a cada recurso. Se incorpora a esta tertulia nuestra compañera Lola Martínez Rojo, coordinadora de Igualdad de Radio Nacional de España. Muy buenas tardes, Lola. ¿Qué tal? Hablar de cuidados es hablar de las personas, de la necesidad de repartir el tiempo y las responsabilidades de esa carga de una manera justa. Pero la realidad es que las mujeres dedican de media el doble de horas o más que los hombres al cuidado y tareas del hogar. Ellas son las que cuidan principalmente, y todavía queda mucho camino por delante. Yo te hablaré de mi experiencia personal. Mi padre cayó en el Alzheimer, estuvo 10 años, largos años, y mi madre fue su principal cuidadora por razones obvias. Sí. Los hijos no podíamos todos estar. Al final, ese largo periodo de 10 años de cuidado intensivo le costaron a ella también la salud, ¿no? Y eso es un caso que se da en muchísimas familias. Son las madres, sí, las hijas, las que asumen casi siempre esos cuidados. Sí, en el caso de mi familia también pasó eso, porque son, en mi caso, mi madre y un hermano y otra hermana. Mi madre vive en Mérida y mi abuela vivía en Madrid. Y mi tío, viviendo en Madrid, no podía por tema de trabajo, y era mi madre desde Mérida que se venía 350 kilómetros para estar un mes cuidando. Así que efectivamente sí, se iban turnando entre mi tía y ella. Los cuidados parece que siguen siendo una cosa de mujer, y además apuntabas ese dato, David, de que las mujeres dedicamos de media el doble de horas semanales que los hombres a los cuidados y las tareas del hogar. Esto repercute además laboralmente a las mujeres. ¿Vosotros imagináis quiénes son las que solicitan trabajo a tiempo parcial cuando hay menores? ¿Quién reduce jornada? ¿Quién reduce? No hay duda. ¿Quién renuncia? Pues eso, un 22% de mujeres frente a tan solo un 4% de hombres. Y otro dato muy interesante relacionado con esto: mientras que el cuidado de hijos es el principal motivo de reducción de jornada, para las mujeres, en el caso de los hombres, eligen trabajo parcial. ¿Para qué? ¿Os imagináis? Pues para trabajar, para estudiar. Para estudiar, para seguir cursos de enseñanza y formación, según datos de empleo de 2024. Así que la corresponsabilidad todavía está lejos. Bueno, vamos a saludar a Silvina Funes, presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales. Buenas tardes, Silvina. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y por darnos voz. Porque somos el vestigio de las mujeres con la pata quebrada en nuestros hogares. Tienes toda la razón. Nosotras somos las auténticas, condenadas a permanecer, en el frente cuando, pues por circunstancias, pues en la familia hay que asumir esta tarea. Y bueno, y como estabais comentando entre los datos, pues mayoritariamente en un 93% en nuestros datos, pero creo que oscilan según la fuente que se tome, en torno al 90 y pico % que siempre somos las mujeres. En particular en nuestra plataforma tendría que matizar, porque si bien hablabas de cuidadoras, yo creo que en nuestro colectivo os va a dar una idea de que nosotras no somos cuidadoras, sino que somos súper cuidadoras. Y os comento por qué. Porque nuestro colectivo en un 93%
las personas dependientes a nuestro cargo son menores de 30 años, es decir, que somos madres cuidadoras. Y en un 70% de grado 3, o sea que se trata de jóvenes y menores grandes dependientes, que requieren todas las actividades, el apoyo de todas las actividades de la vida diaria, pero también en muchos casos vienen con serias complicaciones en temas de salud, en temas de conducta, y pues todas estas complejidades hacen que nuestra calidad de vida sea mucho más mermada que la de cualquier otra cuidadora familiar. Un trabajo porque 24 horas, 7 días a la semana, es así de sencillo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es que nosotros decimos, cuando se aparece esta situación en nuestras familias, no te pones a averiguar qué permiso laboral te puedes pedir, cómo puedes hacer para compaginar, vas haciendo un encaje de bolillos. No, lo tienes a tu hijo en la UCI o lo tienes en paliativos, en tu casa, con distinta aparatología, con distintos tratamientos, terapias. Entonces es que la urgencia es tal que muchas veces muchas cuidadoras se quedan sin trabajo. Y por lo tanto, lo más grave de esta situación es que las mujeres cuidadoras estamos condenadas a presente y a futuro. En primer lugar, a presente. Silvina, disculpa que te interrumpa, hay una pregunta que sigue sin respuesta, que es ¿quién cuida a las cuidadoras? Es muy complicado. Muchísimas gracias, Silvina, por estar en las tardes y darnos tu testimonio. De nada. Ha sido un placer escucharte y mucho ánimo y ojalá esa pregunta tenga respuesta pronto y las cuidadoras también reciban cuidados. Gracias, Silvina. Y un salario, que es lo que necesitamos. A eso me refiero, no solamente a cuidados, sino también a atención económica y reconocimiento. Obviamente. Gracias, muchísimas Silvina. Gracias por escucharnos. Bueno, ¿qué opináis, Marta? A ver, a mí este mapa me parece que es algo que tenemos que aplaudir, pero me parece que es un síntoma y no una solución. Yo, por motivos personales, conozco bien el mundo de la dependencia y he descubierto que en España las bases de datos que tienen los servicios de sanidad públicos y los servicios de asuntos sociales no se cruzan. Entonces, este mapa en el que te dicen todas las cosas que hay, todos los obstáculos que vas a tener para conseguir esas ayudas a nivel burocrático, debería ser de otra manera. Debería ser igual que cuando tú te pones una multa al ayuntamiento y directamente te lo quitan de la cuenta. Si tú tienes un hijo enfermo, tú deberías recibir una llamada o en el propio centro médico de alguien que te dijera efectivamente dónde va a estar esa ayuda, cuándo te la van a ingresar en la cuenta y qué terapia va a recibir tu hijo y en qué fechas. Debería ser mucho más sencillo de lo que es, y este mapa, por supuesto, bienvenido, pero es necesario porque las cosas no se hacen bien. Vamos a ver qué opina la gente en la calle con Toni Cano. Toni, nuestro hombre en las calles, estás en el mercado de los Mostenses, en Madrid. ¿Qué te cuentan los ciudadanos sobre este asunto tan delicadito? Pues aquí estoy, pues yo creo que comparte todo el mundo la misma opinión. Evidentemente son las mujeres las que están al frente de los cuidados. Escuchábamos ahora un porcentaje por encima del 90%. Así es, y tengo una persona que se ha dedicado profesionalmente a los cuidados hasta hace muy poquito, que se jubiló. Muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, eso hace 3 meses que me he jubilado. Trabajaba en ayuda a domicilio en Asispa. ¿Cuántos años ha estado usted trabajando? 21 años. 21 años. Sí. ¿Y qué es lo que considera en su profesión lo más difícil? Bueno, lo más difícil es cuando las abuelitas ya no se valen por sí mismas. Y hay que hacer el trabajo, también es un poquito duro. Pero bueno, ese trabajo me ha gustado mucho y me he jubilado en esa empresa. ¿Y cree que hay los recursos suficientes? ¿Cree que hay los recursos suficientes para los cuidados? Sí, porque yo al menos en Asispa que he trabajado, en Asispa tienen las horas que les pertenecen, que le concede la Comunidad de Madrid, me parece. Y bueno, pues ellas tienen horas que les dan. Cuando necesitan más, también les dan más horas, que he trabajado yo con más horas con ellas, y sí. Me comentaba antes una cuidadora también, el tema, por ejemplo, a lo mejor de un robot, de ayudas, por ejemplo, mecánicas. Eso no lo he llegado a ver, eso yo no.
Ajá. No. Y la pregunta es, ¿las mujeres cuidan más que los hombres? Sí, yo digo de mi parte sí. ¿Usted, el porcentaje cuánto cree que sería? Pues yo diría el 10 porque, bueno, la verdad, las abuelitas que yo he ido durante el doble las mujeres que los hombres. Sí, mucho más. Digo las mujeres porque he visto, o sea, he constado que cuando yo estaba trabajando, las abuelitas tienen sus hijos, ¿no? Pero claro, sus hijos tienen su vida, ajá, tienen sus hogares, también tienen que dedicarse. ¿Y son más hijas las que cuidan? Las hijas vienen, aunque sea con una comida preparada de casa, lo traen. Pero los hijos, muy poco, que lo he visto yo, Interesante. Lo ha visto. 21 años viendo esto. Bueno, lo ha visto durante 21 años. Lo ha visto David, esta Marta, señora y lo vemos todos. Esa es una dinámica lo vemos todos. Que hay que cambiar. Lola Martínez, ¿cómo se cambia esa dinámica? Pues precisamente eso quería decir, que tendríamos que hacer desde aquí un llamamiento a los hombres que tomen ese papel de corresponsabilidad, porque es raro que un hombre sepa cuándo hay que pedir citas médicas para los hijos, por ejemplo, siempre lo llevamos nosotras ese peso, organizar las extraescolares, meter la comida en la mochila, son cosas como muy básicas, pero son una carga mental que siempre tenemos que llevar nosotras, y creo que en eso los hombres deben tomar un papel importante, y desde aquí hacemos ese llamamiento, y creo que también deberíamos entrevistar a más hombres que hagan ese tipo de tareas para que lo normalicemos, porque al final en la sociedad lo que falta también es darle visibilidad y normalidad. Que cada vez son más, ¿eh? Yo creo que soy un hombre un poco raro, porque todas esas cosas a mí me han parecido siempre, o sea, siempre me he implicado al máximo en todos estos asuntos, de que debo ser un hombre un poco raro en esta sociedad. No, los hay también. Bueno, pero es que hasta que el hombre realmente no entre en casa de la misma manera que la mujer entramos en su momento en el mercado laboral, esta corresponsabilidad no será ni equitativa ni equilibrada. Eso lo debemos tener muy claro. Es que conceptos tan básicos como lo que son los diferentes tiempos que hay, el tiempo remunerado, todo el mundo tiene clarísimo cuál es el tiempo de las 8 horas de dormir, de comer, pero luego la gente no tiene tampoco claro el tiempo de cuidados y el tiempo para uno mismo. Pero Mireia, yo sabes que creo que nos falta, que tendríamos que decir más. Yo creo que se nos olvida contar las ventajas que tiene cuidar, lo bonito que es cuidar. Cuidar bien, cuidar con sentido común, no cuidar hasta la extenuación, o sea, matarse no, No. Pero cuidar bien es precioso. Y compartir cuidar es maravilloso. Se lo están perdiendo. Es un cambio de mentalidad. Se lo están perdiendo. Es otra manera de vivir, es otra manera de ver las cosas. Pero esto es un cambio cultural total, es lo que te estaba diciendo. O sea, realmente a quien llena es a la persona que cuida. Claro. Pero ¿qué sucede? Que nos estaba diciendo esta señora que lleva años cuidando a personas, que quien va son las hijas. Los hijos no van, o están en el gimnasio o están trabajando. Siempre tiene algo más importante. O que hay mujeres que no saben delegar, Marta. Eso también sucede, Porque también como lo hago yo, no lo hace nadie. Pero es una cuestión de cambiar mentalidad de todos. Y una cosa importante que también deberíamos recordar es que los trabajos de cuidados están muy mal pagados porque son trabajos feminizados, y deberían cambiar también la mentalidad en eso, en el que el trabajo del cuidado, que es el que nos da el bienestar. Cuando seamos mayores queremos que nos cuiden bien, que nos traten bien, y para eso es importante reconocer esa labor y pagarla. Es que es el trabajo más importante, si acabamos dejando a nuestros hijos y a nuestros padres. Infravalorados y muy mal pagados casi siempre. Mira, con Tony está una señora que creo que cuida a una persona gran dependiente, ¿no, Tony? Sí, tenemos, mira, estoy hablando con ella ahora mismo porque es una persona que además es algo sobrevenido de hace muy poquito, hace un mes que su hija tuvo un accidente. Me estaba explicando usted que se encuentra usted sola en el cuidado de su hija. Sí, porque también los servicios sociales tampoco ni ayudan ni nada. Yo ahora mismo, mire, no tengo trabajo. Y aparte de eso, cobraba una ayuda por presentar papeles del divorcio. 1 año y medio no cobro nada. Entonces usted tiene un exmarido y está cuidando usted sola de su hija. Sí. ¿Y su hija usted tiene más hijos? Sí, tengo más hijos. ¿Y tiene ayuda por parte de sus hijos? No porque ellos tienen sus hogares, tienen sus niños y no les alcanza para ellos. Realmente para ayudarme a mí. Estábamos comentando que realmente son las mujeres las que siempre se dedican a los cuidados, por encima del 90% respecto a los hombres. Por ejemplo, yo me cuido yo mismo, porque si no me cuido yo, no salgo a trabajar yo mismo, pues no hay quien me cuide. Correcto.
pues aquí vemos la realidad de la gente. En este caso, pues le ha cambiado la vida hace un mes a raíz de un accidente, y aquí está ella. Un caso que ilustra perfectamente lo que estamos hablando. Me quedo con lo que ha dicho Marta Nebot. Es muy hermoso, es muy gratificante cuidar, y los que no lo hacen se lo pierden a veces, pero es verdad, las cuidadoras, que son mayoría las que cuidan, necesitan ayuda emocional y económica. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Lola, Mireia, Maribel, gracias a todos. Seguimos en las tardes, ahora en unos segundos el boletín de las 5 y volvemos.